Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo análisis. Resulta verdaderamente fascinante observar la paradoja absoluta que definió a los mercados en este mes de abril de 2026. Por un lado, tuvimos índices bursátiles alcanzando máximos históricos impulsados casi por arte de magia por la tecnología, y por el otro, cadenas de suministro de energía global sufriendo una paralización casi total. Hoy vamos a desglosar a fondo el informe mensual de ARK Capital para entender exactamente qué sucedió en el mundo bajo esta presión extrema, repasando datos claves de acciones, bonos, divisas y todo el contexto macroeconómico. Para navegar este mes tan complejo, la agenda de hoy se divide en 6 puntos bien marcados. Primero, la dualidad extrema del mercado. Segundo, Wall Street y la inteligencia artificial. Tercero, la crisis energética y geopolítica. Cuarto, cómo Europa y Asia fueron puestas a prueba. Quinto, los criptoactivos y refugios financieros. Y finalmente, las conclusiones y perspectivas. Vamos a ir diseccionando los datos de ARGC Call Capital, región por región, para darle sentido a este periodo verdaderamente histórico. ¡Arranquemos! Vamos con el punto número 1, dualidad extrema. Básicamente, un mercado operando a dos velocidades. Abril fue un mes de giros bruscos, casi una locura total. Pasamos de un pánico geopolítico que paralizaba todo a un repunte masivo de alivio que curiosamente estuvo impulsado más por compras algorítmicas mecánicas que por mejoras reales. Es como si el mercado se hubiera partido en dos. A la izquierda tenemos la euforia tecnológica de Wall Street rompiendo récords absolutos, y a la derecha la cruda realidad de la economía chocando de frente contra una crisis geopolítica y el fantasma de la estanflación. La economía digital volaba libre, mientras la economía real luchaba contra bloqueos y una inflación que no se ve. Y la línea de tiempo mensual ilustra esta montaña rusa a la perfección. La primera semana fue puro pánico extremo por el bloqueo en el estrecho de Hormuz. Ya para la segunda semana, una tregua mediada por Pakistán, junto con expectativas diplomáticas y lo que los analistas denominaron el Trump Put, trajeron bastante calma. Esto desató una euforia algorítmica tremenda en la tercera semana, para terminar la cuarta semana nada menos que con un cierre mensual récord. Pasamos a la sección 2, Wall Street y la inteligencia artificial, la hegemonía del hardware. Acá es donde los números vuelan la cabeza. A pesar de todos los temores globales, el mercado estadounidense mostró una resiliencia impresionante, actuando como el gran motor del mundo. El S&P 500 logró un asombroso 13.64% de ganancia, consolidando la zona de los 7.209 puntos. Estamos hablando del mejor desempeño mensual desde noviembre de 2020. Y el Nasdaq brilló todavía más, con un avance cercano al 20%. Este impulso descomunal estuvo sostenido casi en su totalidad por la inversión masiva en infraestructura para inteligencia artificial. $100,000 millones es una cifra sencillamente increíble, y es el récord histórico que anunció Apple para recomprar sus propias acciones. Este nivel de solidez corporativa, sumada a los resultados extraordinarios de gigantes del hardware como Nvidia y TSMC, funcionó como un escudo de acero, un muro de contención casi impenetrable contra todo el deterioro macroeconómico que pasaba afuera. Pero, ojo, el punto crucial acá es entender que no todo el sector tecnológico fue una fiesta. Hay una dicotomía interna fascinante. Mientras el hardware experimentaba un boom insaciable, se desató una verdadera crisis del lado del software. Empresas tradicionales, enormes como ServiceNow o IBM, sufrieron correcciones fortísimas. Y es que se están enfrentando a la amenaza del llamado factor Anthropic, donde nuevos modelos generativos como Cloud Mythos están erosionando rapidísimo los ingresos clásicos por suscripción. Llegamos así a la sección 3, crisis energética y geopolítica, el bloqueo del estrecho de Hormuz. Acá bajamos un rato de la nube digital y caemos en el cuello de botella físico más crítico del planeta, el verdadero riesgo sistémico del mes. El barril de crudo Brent se disparó hasta consolidarse en la zona de los $110. Para poner en perspectiva la magnitud de esta crisis, el tráfico de barcos se redujo en un 95% durante los días más críticos. Ver solamente unos 20 barcos diarios navegando por esta ruta clave es el equivalente exacto a ver la avenida principal de una metrópolis completamente desierta en plena hora pico. ¡Increíble! Y claro, los impactos macroeconómicos fueron inmediatos. Se generó una brecha histórica entre el mercado físico, donde el petróleo realmente faltaba, y los contratos de futuros.
Esto le pegó de lleno a los precios, empujando la inflación de Estados Unidos al 3.3%. Frente a este escenario, la Reserva Federal quedó profundamente dividida, con una votación rarísima e inédita de 8 contra 4 sobre los recortes de tasas. Y ni hablar de los bonos del Tesoro estadounidense, que reflejaron toda esta tensión acercándose al umbral del 5% en los tramos largos. Sección 4. Europa y Asia a prueba. Luchando sin armadura tecnológica. Queda clarísimo que recibir el impacto de la energía cara sin un fuerte sector tecnológico que proteja la economía es una historia completamente diferente. El resto del mundo absorbió el golpe de una manera muchísimo más dolorosa. Fíjense en esto. Mientras el Producto Interno Bruto estadounidense creció un 2% en el primer trimestre, la eurozona apenas logró un exiguo 0,1%. La industria pesada europea está sufriendo enormemente por depender de energía importada, e incluso sectores como el lujo, con marcas gigantes como Hermès y Gucci, enfrentaron caídas significativas simplemente porque la gente contrajo el consumo. A nivel global, también ocurrieron movimientos tectónicos. El Nikkei de Japón fue la gran estrella asiática, pasando la barrera de los 59.000 puntos. El tema es que esto obligó al Banco de Japón a intervenir agresivamente para defender al yen, llevándolo de 160 a 156 por dólar. Pero la noticia más disruptiva, sin dudas, fue el anuncio de los Emiratos Árabes Unidos de su salida de la OPP+. Un dato que sumó todavía más presión e incertidumbre sobre qué va a pasar con la futura oferta de petróleo. Pasamos a la sección 5, Bitcoin y refugios financieros, buscando liquidez en plena tormenta. Ante semejante inestabilidad, los flujos de capital salieron a buscar protección en alternativas muy particulares. El Bitcoin cerró el mes mostrando una resiliencia asombrosa, consolidándose cerquita de los $78.400. Lo más destacable es que logró desvincularse, al menos parcialmente, del comportamiento de los activos de riesgo tradicionales justo en los peores momentos de la crisis. Y esto marca un cambio de paradigma brillante. El Bitcoin funcionó como liquidez alternativa. Ya no fue solo un activo de especulación, sino que actuó como un medio de liquidación directo ante los bloqueos financieros y la exigencia de peajes en Medio Oriente. Mientras tanto, en los mercados tradicionales, el índice dólar, el DXY, se reafirmó una vez más como el refugio por excelencia, operando de manera muy sólida cerca de los 99 puntos. Llegamos a la última parte, la sección 6, conclusiones y perspectivas. La complacencia vigilante. Desde ARG Capital definen el estado actual del mercado precisamente como una complacencia vigilante. Es decir, el mercado ha comprado tiempo, pero la situación es sumamente frágil. Si los cuellos de botella en Medio Oriente no se resuelven y los inventarios energéticos se agotan, el aumento en los costos logísticos va a terminar, inevitablemente, contaminando los márgenes de las empresas, poniéndole fin a esta excepcionalidad corporativa. Por eso, la gran pregunta que enmarca todo esto es, ¿podrá la tecnología sostener al mercado por sí sola si la crisis energética persiste? Al observar el tablero de resultados finales de abril, las cifras hablan por sí solas. El Nasdaq y el S&P 500 dominaron de manera absoluta, con ganancias superlativas. El DAX alemán y el Nikkei japonés también acompañaron con muy buenos avances, beneficiados por el optimismo global en los últimos días del mes. Ahora, en un escenario más aislado, el índice Merval de Argentina cerró con una leve caída del 1.15%. Aunque esto refleja dinámicas internas propias y una toma de beneficios técnica muy normal tras las marcadas alzas que venía teniendo en los meses anteriores. En resumen, es fundamental mantener la prudencia técnica frente a la gran incertidumbre global y, sobre todo, seguir de cerca cómo evolucionan los bonos y el petróleo de acá en adelante. Agradecemos inmensamente que nos hayan acompañado en este análisis y extendemos la invitación a seguir estas entregas para mantenerse siempre al día con los mercados. Para más información, visite argcol.com.ar. Este fue un informe de ARG Col Capital.